El problema por el cual ocurre tanto ruido en la segmentación es porque en el sistema RGB, que es el que estábamos utilizando, pues, o VGR en el caso particular de OpenCV, presenta esta serie de problemas. Miremos esta misma pelota que es del mismo tono verde, es decir, uno como humano la ve y sí es el mismo verde, solo que este verde aquí está más iluminado y este verde aquí está más oscuro. Pero cuando vamos a verlo en los rangos de RGB, miremos que esta parte de la esfera tiene 245 de rojo, mientras que esta parte de acá tiene solo 133 de rojo. Por ejemplo, esta parte tiene 111 de azul, pero esta parte de acá tiene 0 de azul. Esta parte de acá tiene 254 de verde, mientras que en esta parte oscura tiene solo 151 de verde. Entonces establecer cuál es el rango de verdes, rojos y azules en el cual se encuentra esta pelota es muy complejo. Si establecemos un rango muy pequeñito, vamos a quedar con un montón de huecos en donde todavía era la pelota. Y si establecemos un rango muy grande, pues quedamos que detectamos parte de la mesa como parte de la pelota. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos tratar de pensar en un sistema de color que no tenga esas asociaciones. Antes de eso, los nombres oficiales de eso. Miremos esta segmentación acá. Mismo ejemplo, estoy segmentando desde esta imagen de acá esta pelotita. Pues esta pelota. Y ese es el resultado. Cuando yo encuentro una zona que no hace parte de la pelota, pero yo la marqué como si fuera parte de mi objeto de interés, o sea, de la pelota, se conocen como falsos positivos. Pero cuando yo detecto unas zonas, perdón, dejo de detectar unas zonas que eran de la pelota, como esas manchas aquí negras que debieron ser parte de la pelota, se conocen como falsos negativos. Quiero que tengan en cuenta estos nombres, ya que son nombres que se utilizan de forma pues como muy constante en los términos pues como de clasificación. Eh, siempre que siempre tratemos como de utilizar los términos apropiados, que eso hace parte como de nuestro rol como profesionales. Entonces, cuando estén haciendo la actividad, supongamos que hay una diferencia entre mano abierta y mano cerrada. Y yo hice mano abierta, pero me la detectó como mano cerrada. Entonces ya vamos a clasificarlo como falso positivo, como falso negativo, pues dependiendo desde cuál perspectiva lo estemos mirando. En, en estos conceptos, pues hablando de, perdón, trasladando ese concepto a medicina, por ejemplo, tenemos el caso con el cáncer de mama, que alguna vez pues lo he puesto como ejemplo. Entonces, cuando leen la mamografía y dicen, ah, yo creo que acá hay un cáncer, y mentiras que no había, se conoce como un falso positivo. Él creía que había algo, en este caso un cáncer, pero era falso. Los falsos positivos son malos porque tienen costos adicionales. O sea, cuando hay un falso positivo, le piden a la persona que vaya y se haga una segunda mamografía. Dependiendo del resultado, le pedirán que se haga una biopsia, por ejemplo, o algún otro procedimiento. Después es un susto para la persona y es un costo adicional para el hospital en términos de que tiene que hacer nuevamente la misma operación, pagarle nuevamente al médico. Es malo, pero no es tan grave. ¿Qué es lo grave? Los falsos negativos. En medicina un falso negativo es muy peligroso porque yo vi la mamografía y decir no hay cáncer, y mentiras que se había, y como se hace, digamos, cada 6 meses, pues tuvo 6 meses el cáncer para ir avanzando. Entonces, falso negativo, falso positivo, nuevamente es un término muy general. Dependiendo de la ciencia en la que estemos trabajando, pues unos como en medicina, estos son más peligrosos que estos. ¿Cómo podemos tratar de disminuir los falsos positivos y los falsos negativos? Pues vamos a utilizar un sistema de color diferente. Hay muchos sistemas de color para la clase hoy, voy a utilizar HCB, pero no es el único, y cuando vayan a hacer segmentación por color les recomiendo que revisen varios espacios de color. Yo, por ejemplo, para el que presenté en la escuela de verano no utilicé HCB, que de hecho, miremos si todavía lo tengo por acá descargado ese proyecto. Lo dejo cargando de una vez. Este era, creo que sea acá. Bueno, entonces, ¿qué diferencia tiene el espacio de color HCB al RGB? Es un espacio de color al que se llega con una transformación no lineal, es decir, no es como decir, la tonalidad es 2 por el rojo y la saturación es 3 por el verde. No, es una transformación no lineal de un espacio cúbico, porque el sistema RGB normalmente se representa como un sistema cúbico. Veremos acá eso. Así se representa normalmente el RGB. Porque yo no puedo creer que el explorador de imágenes de Windows se demore más que abrirlo en cualquier otro software.
pero bueno, abrámoslo acá y aprovecho y edito. Pues estos son unos ejes de un sistema cartesiano. Entonces supongamos que este eje de acá, pues el eje X, me representa las tonalidades rojas. De hecho, si miran los software de imágenes ya tienen normalmente, pues, este tiene CMYK, HCL y RGB. Entonces aquí voy a poner el eje X, se representa normalmente como un rojo, precisamente por este cubo de acá. Pues miremos acá, es un rojo puro, o sea, 255 rojo y 0 en los otros ejes. El verde lo vamos a representar como el eje Y, o sea, 100% verde, 0% rojo. Y el Z, que sería la profundidad, la vamos a representar con un azul puro. ¿Por qué se hace de esta forma? Miremos que cuando yo escribo los colores en RGB, los estoy escribiendo de forma similar a como los escribiría en forma vectorial, con un IJK. Este es I, este es J y este es K, siendo I asociado a X, J asociado a Y, K asociado a Z. Es decir, que el color rojo, pues lo podemos representar como el eje X, el verde como el Y y el azul como el Z. Y cualquier combinación de colores, pues la vamos a encontrar acá. Como, bueno, yo quiero ubicar algún color que se encuentre por acá, como combinando un porcentaje de rojo y un porcentaje de verde. Pues supongamos que yo lo evalúo y me da que aquí tengo, esto va de 0 a 255. Supongamos que esto fuera como un 100, como un 80 en X, 100 en verde y 0 en azul. Y esto pues me daría un color que sería, pues es tal cual es, ¿cierto? 80 en rojo, 100 en azul, perdón, 100 en verde y 0 en azul. Ahí está, este es el color que me daría estas coordenadas de acá. E igual pues cualquier otra coordenada yo la puedo expresar a sí mismo eh, en sus diferentes ejes. Hacemos una por acá que me va a combinar este valor con este valor de acá, y esta sí lo voy a poner pues en los tres ejes, un poquito de altura, este de acá. Entonces voy a representar el color que se encuentra en estas coordenadas, que supongamos fuera algo como 50 en rojo, pues en X, 120 en Y y 80 en Z. Eso me daría este color de acá, lo pongo acá, 50, 120 y 80. Y me daría este color. Entonces ya aquí, digamos que siguiendo esta lógica, pues yo podría empezar a colorear todos los puntos que hay acá, todas las posibles combinaciones desde 0 hasta 255. El resultado que me va a dar es este de acá. Solo que este de acá pues está dibujado, me tocaría como girarlo, pues si fuera un objeto 3D lo podría girar. Aquí entonces están los azules, aquí están los verdes, aquí están los rojos. El caso es que esto puede representarse como un cubo, donde las coordenadas x, y, z de ese cubo se refieren a las coordenadas rojo, verde y azul. Pero el HCB es diferente, el HCB es un cono, es decir, que de alguna forma matemáticamente tuvimos que haber convertido un cubo en un cono. Eso es una operación matemática, es posible. Cuando hacemos esa operación, logramos aislar, pues más bien el resultado implícito es que se cambia de forma, lo que se quería era aislar la saturación, el brillo del color como tal, que es lo que se conoce como la tonalidad. En este sistema es mucho más cómodo porque si miramos el verde se representa con este conito de acá. ¿Qué pasa si el verde está más oscuro? Es un segmento del cono que está más abajo. ¿Qué pasa si el verde es menos saturado? Es un pedacito del cono que está más adentro. Es mucho más cómodo. Miremos acá, cuando yo cambio esto a HCB, entonces acá tengo, bueno, esto es HSL, pero es súper parecido. Pues para la explicación no entro en detalles. Uno trabaja con luminancia, otro trabaja con value. eh, y entiendo que la fórmula matemática es diferente, sin embargo son conceptos muy parecidos. Ahora acá
en HCl, este verde y este verde los voy a poner iguales, pero voy a poner este menos saturado. Y voy a poner otra vez el mismo verde, pero menos saturado, menos saturado. Y así, o sea, en el cono me estaría acercando al centro. Asimismo, yo puedo calcular el mismo verde, pero esta vez con menos brillo o menos brillo. Y vemos que cuando quito el brillo, ¿qué pasó? Me quedó completamente negro. Cuando quito la saturación, lo que pasa es que tiende a ser en escala de grises. Sin brillo, pues no existe color, y sin saturación, eh, voy a tener una combinación de escala de grises, básicamente. Sería más o menos como lo interpretaríamos. Aquí tenemos el HCB. Si de pronto alguien no ha trabajado con HCB o no tiene claro cómo funciona, este es buen momento para preguntar. ¿De pronto qué duda tienen del HCB? Bueno, súper bien. Y miremos la ventaja. Ahora tengo la misma pelotica, pero vamos a analizar sus diferentes valores en HCB. Miremos la tonalidad, que es el que me interesa, porque como les dije, la tonalidad es el color como tal. 45, 46, 48, 50. Lo que varió fue muy poquito. Es decir, que si yo quisiera segmentar esta pelotica, yo podría hacer algo más o menos como decirle, búsqueme lo que está en una tonalidad aproximadamente de 45 a 50, indiferente de la cantidad de brillo que tenga. De modo que en las zonas oscuras, tanto en las zonas oscuras como en las zonas claritas, me siga detectando el mismo verde. La saturación, si puedo umbralizarla, digamos desde 150 para arriba, que me la reconozca. El resultado es que la segmentación va a funcionar muchísimo mejor. Ah, bueno, Sergio, ¿hasta dónde? ¿Ya escucha, Sergio? Hola, sí, ya, escucho. Listo. ¿Ya hasta dónde llegó? No me acuerdo, siga, profe, que si algo yo me desatraso cuando no Vale. entiendo. Listo, igual pues nada que no hayamos visto en programación gráfica pues con lo de RGB y HCB. Ahora miremos el código acá base. Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a ejecutar este código, miremos lo que hace. Tengo la imagen, estoy recibiendo el fotograma. El fotograma lo estoy convirtiendo a HCB, que ya hay una función que nos permite hacer eso, el CBT color. Luego estoy dividiendo con el split que me permite dividir los canales, la tonalidad, la saturación y el brillo y mostrándolo cada uno en imágenes separadas. Les recuerdo que los ojos humanos ven en RGB, que es algo que habíamos hablado. Los sensores que tenemos acá, los conos, nos permiten detectar colores rojos, verdes y azules. Si no viéramos en RGB, sino en HCD, pues veríamos algo como esto. Vamos a tratar de interpretar. Entonces esta es la captura original. Yo cuadro otra vez la cámara, que esta viene con una saturación toda rara. Por defecto, a ver, saturación. Bueno, todavía se ven muy diferentes una cámara de la otra, qué raro. Bajar ya mucho la saturación, se ve muy raro. Bueno, esto me lo quiero mover. No. Otra vez no quiero parámetros automáticos, esa exposición está bien acá. Un poco menos ganancia blanco, menos saturación. Vamos a hacer. Ahora, cuando vemos en HCB, miremos cómo se ven las diferentes imágenes. Entonces, esta imagen de acá vamos analizando una por una. Esta que están viendo acá es la tonalidad. Esta es la que les decía, vendría siendo el equivalente al color como tal. Cuando miramos la imagen de la tonalidad, pues ¿qué pasa? Que todo este verde es muy parecido. Miren que, de hecho aquí es chévere esto. Miren que acá se hacen unos brillos.
donde uno lo mira y son súper diferentes. Pues si uno lo mirara en RGB serían demasiado diferentes. Pero cuando uno va y los mira en HCB, noten que el color que se tiene en la tela al fondo es muy parecida. Muy parecido. O sea, sí hay cambios, sí, pero son muy pequeños. El color de piel mío, pues el color de piel, el color de las manos, pues es muy parecido, es la misma tonalidad la que estamos teniendo. Y el de la ropa es más o menos parecido al de la piel. Acá si yo pongo cualquier otro objeto, pues de una tonalidad diferente, esto es, no sé, medio amarillo, entonces acá ya se va a ver de un tono diferente. Ahí pues hay algunos datos raros por la parte de la transparencia, pero ahí más o menos se entiende. Aquí tengo otro objeto de color, voy a ponerlo, una cajita azul, y miremos que se ve de una tonalidad pues diferente a esta de acá. Pues ahí se nota que hay una diferencia entre ellas. No tanta pues porque igual no, como le bajé tanto la saturación a la cámara, no diferencia tanto los colores. Ahora vamos a analizar la parte de la saturación. Pues los tonos mientras más saturados sean, más blancos se van a ver. Pues la saturación de la tela es más o menos, por eso se como con un tono gris, la saturación de mi cara no es tanta. La de la camisa es más, por eso se ve de este color, por ejemplo este que es más saturado, miren cómo se ve, miren que este es un azul fuerte, o sea es un azul como, pues saturado es el nombre literal, no se me ocurre algún otro sinónimo. Como es un azul saturado, miren que el color que se ve en la imagen de saturación pues es casi blanco, mientras que las partes que tienen un tono más apagado, más cerquita como de los grises, van a verse más oscuros, como es el caso de esto, o la tela que no está tan saturada, sobre todo por la configuración de la cámara que puse. Acá tengo otro objeto, este por ejemplo, al parecer tiene saturación súper bajita, y, y una tonalidad pues diferente que ahorita la miraríamos acá. Y por último, la del brillo, donde el brillo es casi que la conversión a escala de grises, bueno, si digamos que es la escala de grises, en donde vamos a tener que las zonas más blancas pues se van a ver más blancas, las zonas más oscuras se van a ver más negras, pues como la silla y la tela que se ven diferentes, o el pelo que también se ve pues muy oscuro respecto a los otros tonos que tenemos. Eso es lo que ocurre en cada una de las imágenes de HCB. Antes de avanzar, ¿alguna duda con lo que vamos hasta ahora? Bueno, ahora, hay unas aclaraciones que quiero hacer con lo de HCB y el manejo de memoria del computador. Cuando trabajamos con RGB es muy sencillo porque decimos que tenemos números de 0 a 255, es decir, un byte. En un byte caben números desde 0 a 255 si no tiene signo, un byte. Pero cuando hablamos de HCB, pues tenemos un círculo de 0 a 255 sería muy raro. En grados, ¿cuántos grados tiene un círculo? ¿Desde 0 hasta cuánto iría normalmente? 360. 360. Eso, súper bien, gracias. Gracias, ambos. Hasta 360, pero el problema es que en un byte no me cabe, en un byte solo me cabe hasta 255. ¿Cómo hago? Necesitaría 2 bytes, pero eso significaría que cuando yo trabaje en HCB necesitaría el doble de memoria por cada píxel, es mucho. La opción que tomó OpenCV, que no necesariamente es lo mismo que hayan tomado los otros software, no sé qué opción toman los otros software, pues los software de imágenes como estos normalmente trabajan en unas simplificaciones que lo mismo, pues que le permite guardar todo en un byte. De hecho, si miramos, él lo expresa en hexadecimal. Hexadecimal quiere decir que lo está guardando en un byte. Otros sí trabajan en punto flotante, como Unity. Unity lo que hace es que trabaja en punto flotante, entonces le da igual si es un HSV o es un RGB. Y aparte lo maneja normalizado. Entonces acá lo que hicieron fue que dijeron, bueno, no, trabajemos esto que normalmente sería desde 0 hasta 360, trabajémoslo desde 0 hasta 180 grados con la mitad de precisión. Es decir que este círculo, en donde yo acá tendría 0, 90, 180, 270 y 360, que es el mismo 0, lo cambiaron por un círculo muy particular porque sería 45, 90,
135, 180. Esto lo hicieron simplemente para este número poder meterlo en un byte. ¿Hay pérdida de información? Sí, no puedo manejar tanta precisión en HSV por el hecho de que estoy utilizando solo la mitad de la información que debería estar utilizando. Aparte, pues no estoy utilizando todo el valor del byte, pues estoy desperdiciando 75 bits, 75, perdón, dígitos que podría estar utilizando, pero bueno, fue la opción que tomaron. Es muy válida, obviamente, y obviamente la habrán tomado pues basados en algo, no creo que haya sido algo completamente aleatorio. Entonces ya sabemos que para este caso muy particular, un poco extraño, 180 se comportaría como el 360, que es lo mismo que el 0, que normalmente se refiere a las tonalidades rojas. Podemos pensar casi que cualquier dato que ingresemos para ver el HCV lo estamos multiplicando internamente por 2 para saber cómo su equivalencia real. Mientras que la tonalidad y el brillo sí los manejan desde 0 hasta 255, si no estoy mal, puede que sea desde 0 hasta 100 y no recuerdo justo ahorita. Para no quedarnos con la duda, busquemos la documentación de la función. Aquí está, no. A veces se enfocan tanto en el código que se pierde donde está la explicación de los valores. Pero bueno, la buscaré y les contaré. Ahora, continuando acá, con este de acá vamos a avanzar a otro un poquitico más avanzado, donde quiero que quede muy claro cómo funciona el sistema HCV. Entonces acá estoy tomando la imagen otra vez en HCV y le estoy haciendo múltiples operaciones, pues que las estoy guardando en H1, S1, H2, S2, B2, S3, bueno, etc. Para poder ir explicando cómo funciona este sistema paso a paso. Entonces este primero va a ser 1 menos H, coma S, como bueno, que aquí sería realmente 180, perdón, menos H. Entonces acá lo que está pasando es que estoy cambiando la tonalidad, desfasándola en 180 grados. Pero de pronto, perdón, H no está normalizado. No. Ahora sí está la tonalidad, me va a tocar buscar hasta dónde está llegando H. Y nada, es que no quiero quedar con la duda. No, pero si aquí sí dice desde 0 hasta 180 grados. Desde 0 hasta 179. Hasta 179. Curiosamente lo noto diferente cuando lo hago. Bueno, acá lo que estoy haciendo es invertir los colores. Estoy tomando la tonalidad y la estoy moviendo en el círculo. Cuando miramos el círculo cromático, miremos que cuando yo invierto los tonos rojos me van a dar tonos azules, cuando yo invierto los tonos morados me van a dar tonos verdes. Es decir que acá esto que tiene como algo de morado debería darme algo punto como verde. Bueno, de hecho sí ocurrió acá, en este no ocurrió. No sé si sea por lo de los valores, pero bueno, voy a pasar a otro ejemplo mientras reviso este. Lo otro es ponerlo acá con... Es que sí, debe ser 179, qué raro. El verde se quedó igual. Bueno, luego reviso esto. Sigamos. Ahora miremos acá qué voy a hacer. Voy a tomar toda la variable H2. Lo que hice fue quitarle toda la tonalidad. Pues aquí le quité toda la tonalidad. Le resté lo máximo que se podía restar, que era 255, que inclusive pues iba a funcionar con los 179, para que la tonalidad fuera 0. Y luego le sumé 100. Como resultado, entonces todo se va a ver en tono de azules, es decir, no importa yo que presente, todo está en tono de azules. Esto, por ejemplo, sería como un amarillo,
pero lo voy a tratar de representar todo en un tono de azules. Acá, por ejemplo, esto lo mismo, pero aquí sí se está viendo. Algo estoy haciendo que no está haciendo funcionar esto bien. A ver. Si se ve A, B, G, R, salida. Ni idea, un momento. No voy a descartar que sea un tema de hardware. Ay, cámara no disponible, listo. Conserva la cámara. Lo otro es que aunque la haya desactivado, ya mira. Estoy intentando utilizar la misma que utilizo en OBS, con la misma cámara. Y ya la apagué de OBS, pero creo que no la reconoce. Pues supongo que OBS la sigue utilizando, aunque la tenga apagada desde que existe en la escena. Y aquí la cámara que estoy utilizando es otra así. Bueno, no importa, vamos acá. Y vamos a los valores automáticos a ver si es algo de los parámetros que le modifico ahorita lo que me causó el problema. Entonces volvamos acá. Y bueno, aquí está todo en tono de azules, creo que ahora tiene más sentido. Sí, bueno, entonces estos tonos de azules, estoy tomando todas las tonalidades posibles y las estoy cambiando a un azul. Cualquier objeto que yo presente acá, indiferente del color, pues se va a ver azul. Bueno, un tono pues como de azul. Aquí me queda curiosidad si se está viendo amarillo, es parecer mío, pero puede ser simplemente el cerebro completando. Voy a probar acá para estar seguro. Esto es amarillo. Miremos acá. No, sí, pues no tiene, no tiene, está completamente en la tonalidad del azul. Pues yo creo que es más como estos bordes de acá lo que lo confunden a uno, pero son unos bordes blanquitos. Yo supongo que es porque yo sé de qué color es que me confundo y siento que se está viendo de algún color, pero no. Bueno, sigamos por acá. Entonces este es tonalidad azules, porque lo que hice fue cambiar toda la tonalidad y modificarla para que me quedara en un valor de, pues tomé toda la tonalidad y la moví al 100. Entonces como la moví la tonalidad al 100, lo que pasó es que todavía el brillo se conserva. Pensemos en que yo estoy utilizando un segmento del círculo que incluye solo esta tonalidad acá específica, pero sigo utilizando el brillo y sigo utilizando la saturación. Lo que cambia es que ya no utilizo todos los colores del círculo, sino solo estos de acá. Ahora miremos este de acá, H1, H,C1B1. Y aquí lo que estoy haciendo es aumentando al máximo la saturación y el brillo. Cuando aumento al máximo la saturación y el brillo, el resultado es este. Está el verde tan saturado como sea posible y tan brillante como es posible, y la piel mía pues también está tan saturada y brillante como sea posible. Lo mismo con la camisa tiene algo de morado y está saturada al máximo. Ahora voy a cambiar por misma tonalidad y misma saturación por el brillo al máximo. Entonces acá está, la tela tiene la misma tonalidad de saturación, pero toda está súper brillante, que así se vería uno como si fuera
todo el tiempo como con la máxima iluminación, se pierde mucho el concepto de sombras. Miren que las sombras pues desaparecen porque no hacen parte como, porque la imagen del brillo, que es la que tendría esa información como esas sombras, pues miren la sombra que yo proyecto sobre la tele en la imagen original, de la izquierda, y comparada con esta que no estoy proyectando ninguna sombra, pues o la estoy proyectando muy muy suave porque se está perdiendo por esta imagen del brillo. Lo mismo, pues uno tiene algunas, bueno, pues las cejas y el pelo, que son colores negros, que de por sí, pues digamos que se consideran que absorben la luz, pues son oscuros, también se desaparecerían en esta tonalidad, se ve pues como ha hecho parte del color de la tela. Ahora miremos, misma tonalidad de brillo, pero máxima saturación. Es acá el verde está súper saturado. La piel tiene mucho rojo, entonces ese rojo lo está saturando al máximo. Ahí parezco en una película, pues ahí está completamente rojo. Lo mismo este morado. Y aquí los audífonos se están viendo azules. ¿Quién tiene alguna hipótesis de pronto de por qué se están viendo azules? O bueno, o de por qué no se están viendo blancos. ¿Será de pronto porque el blanco es como todo? O no sé. Exacto, sí. Entonces si miramos acá, el blanco está en todas partes, ¿cierto? El blanco está acá, este es el blanco. ¿Cuál es la tonalidad del blanco? Todas. ¿Cómo existe el blanco entonces si está representado en todas las tonalidades? El blanco se representa por el brillo. En el momento en que yo saturo un objeto al máximo, miremoslo acá, este que era el del brillo, que originalmente estaba acá porque era blanco, los audífonos son blancos, estaban acá, pero cuando yo muevo la saturación obligo a él a moverse para la derecha. Entonces, digamos que ese valor que él tenía acá empezó a moverse para la derecha, de alguno de estos tonos. ¿De cuál tono se movió? Del tono que más tuviera, considerando el color ambiente. O sea, nosotros lo vemos como blancos, pero seguramente por el reflejo. De hecho, yo pensé que se iban a ver verdes porque reflejan algo del verde de la tela. De pronto aquí el azul que están reflejando es porque la cámara Logitech tiene una lucecita azul muy suave, pero tiene una luz azul, o el reflejo, no sé, de la caja, por ejemplo, o algo como esto, sea lo que esté causando ese cambio. Pero como él no tiene una tonalidad, sino que está en todas las tonalidades, se va a ir hacia alguna de ellas. Miremos otra vez acá. Con el cabello, pues el cabello también se intenta una tonalidad que pareciera ser como el azul. Ah, bueno, él como es negro, pues se puede quedar por acá. O sea, si se intenta una tonalidad, pero está por acá muy abajo en el brillo. Entonces se nota muy poco. Ahí pareciera pues tener como un ligero azul, pero ya el resultado. Ahora sigamos por acá. Misma, eh, misma tonalidad y saturación, pero brillo al mínimo. Listo. Ahora, con lo que acabamos de ver, no con todo lo que hemos visto hoy de la explicación de esto, ¿qué creen que va a ocurrir cuando lleve el brillo al mínimo? Full negro, ¿no? Es, Se va a ver sí, así se va a ver todo negro. Esto es la salida. Si no hay brillo, no hay nada. Porque en el brillo, cuando miramos, es este pedacito de acá. Entonces, cuando yo pongo el brillo en cero, toda la imagen me quedó por acá. Todo quedó acá. Eso es lo que pasaría. Ahora, si yo dejo el mismo brillo y la misma tonalidad, pero la saturación la bajo al mínimo, lo que vamos a tener es escala de grises. Porque cuando yo me muevo en la saturación, me la llevo para la izquierda, ya entonces no importa en qué parte del círculo estoy, porque voy a estar aquí en la mitad, y lo único que puedo mover es básicamente el brillo, es decir, voy a tener escala de grises. ¿Alguna pregunta hasta acá o para todos es más claro cómo funciona el HCD después de esta explicación? Bueno, asumo entonces que ya es más claro. Miremos ahora algunas modificaciones que uno puede hacer. Misma tonalidad, pero el doble de saturación y brillo, no el máximo, sino el doble. Entonces se ve súper saturado, brillante todo. Esto lo podemos hacer si sabemos que tenemos un modelo que va a estar en una situación muy oscura, pues no sé, tenemos la cámara, yo pongo muchos ejemplos, una cámara trampa, pues una cámara trampa y está de noche y tengo que hacer cuento de animales que son nocturnos, entonces ¿qué puedo hacer? Le cambio la saturación y el brillo a la imagen.
¿Lo puedo hacer en RGB? Sí, pero en HCB tiene la ventaja de que la tonalidad no se va a ver tan afectada como cuando lo hacemos en RGB. Ahora misma tonalidad de saturación por el doble de brillo, entonces va a ver mucho más brillante la imagen. Misma tonalidad de brillo y el doble de saturación, y aquí ya está, el verde es mucho más saturado que el verde que teníamos originalmente. Esto es básicamente cómo funcionaría el sistema HCB. Podemos utilizarlo entonces para hacer, por ejemplo, segmentación, como para hacer el croma, por ejemplo, y pues nos va a funcionar mucho mejor. Entonces miremos acá, tengo la idea es que voy a quitar el fondo verde. Acá tengo los trackbars, aquí tienen el código pues por si lo quieren ver, ahorita le hago zoom para que lo veamos y me hagan preguntas de este código, pero quiero segmentar el fondo, entonces voy a tomar, a empezar a mover el brillo mínimo que se necesita, digamos por acá, pues digamos que el brillo es mucho más tolerante, la saturación, veo que está como por acá, la saturación máxima como por acá, y la tonalidad del verde que está como por los lados del 60 si no estoy mal, del 90, listo. Y miremos que ya está la segmentación en donde el fondo y la persona se están separando. Me faltaría quitar todavía los audífonos. Para los audífonos tengo que empezar a bajar esto, pero hay que bajarlo con, con calma porque si no también me empieza a bajar la de la tele. Pero es algo como esto, más o menos como estaría funcionando. Y miremos, ahora sí, pasemos a ver el código. Tengo los sliders que están acá creados. Se captura la cámara como siempre. Se crean 6 parámetros: H mínimo, S mínimo, V mínimo, H máximo, S máximo, V máximo. Y se crea un range con esos parámetros. Ya, es muy directo. Básicamente es como tomar directamente lo que está entrando de los sliders y ponerlo acá para segmentación. ¿Alguna duda de este código? Súper bien. Ahora, pues yo podría hacerlo para calibrar, para detectar este objeto. Ya sería empezar a mover estos sliders de forma diferente. Vamos a poner como estaban. Voy a empezar por filtrar la tonalidad de este objeto. Hay una forma de reducir como ese ruidito que sale. Sí, para eso son las operaciones morfológicas, que es uno de los temas que vamos a ver hoy. Ahí. Ahora miremos que aquí está. Entonces ya estoy segmentando esto y pensemos que yo esto le puedo encontrar el centro, y con ese centro que le estoy encontrando pues ya puedo hacer algún juego que yo quiera o encontrarle los ángulos, pues cualquier cosa que se imaginen pues es posible. De hecho esto, voy a guardar estos valores para ahorita utilizarlos. Ahora ya está por acá, cerremos. Si yo quisiera invertirlo, pues hago 255 menos lo que me dé el range o lo que quiera. Entonces, ¿cuál es el problema con estas segmentaciones? Que todavía tenemos falsos positivos y falsos negativos. Tenemos menos, sí, pero todavía tenemos. Y es por eso que se utiliza algo que se conoce como las operaciones morfológicas. Entonces vamos a ver qué son las operaciones morfológicas. Bueno, antes de que se me olvide, creo que este ya abrió acá. Voy a ejecutarlo acá, a ver cómo funciona. Ok. Al parecer hay algún cambio en el Unity Ads. Ese fue un error del cambio de versión de Unity. No sé si a alguien le pasó, pero Unity Ads empezó a ponerme problema después de la actualización. Como que hicieron un cambio con Unity Ads, pero solo es quitarlo y ya. Se llama así.
En un momento que me descarga. Y bueno, ahora sí este fue el de escuela de verano, que se fue calibrado para una cámara diferente, pero bueno, acá está. ¿Cierto? Entonces veremos acá, ya tengo, pues puedo cuadrar aquí igual el tamaño. Acá este verde igual pues es muy poco uniforme. Ya sería como empezar a cuadrarle un poco el umbral. Vamos por acá más o menos ahí está. Y ya pues uno se acomoda aquí en los tamaños como que quede correcto. Esto obviamente estaba mucho más lejos, aquí sí súper cerquita de la cámara, entonces queda acá súper cerquita. Y puedo ajustar el field of view. El field of view de esta cámara, ¿cuál cámara estoy utilizando? El de este no lo conozco, pero debe ser por ahí 70 grados. Y la distancia está súper cerquita. Bueno, entonces bueno, algo como esto. Este fue parte de lo que se presentó en la escuela de verano. Y ya cuando alguien entraba en escena, sino que acá pues de hecho, sí, aquí está, cuando alguien entraba, derecha a izquierda, entonces salía el contador pues, de tiempo, se tomaba la foto, cualquier foto, luego se tomaba otra foto, en la que uno ya está en una capa diferente, pues aquí ya estoy más atrás en las capas, y luego se enviaban por correo. Eso fue un sistema pues de croma montado pues como Primers Community, aquí ya estoy mucho más atrás. Y luego eso me va a permitir pues como enviarlas al correo. Entonces pues, está, y se envía, ya uno le envía el correo que quiera, etc. Algo como esto, y miremos cómo quedan las imágenes, que acá las puedo dar. Creo que no guardaron porque no le di el correo, o no han terminado de guardar, no han terminado de guardar antes de que le quitara el play, porque eso se está haciendo en varias capas, pero sí, bueno, ahí está. Más o menos algo como esto. También pues en escenas tridimensionales. Y para este, por ejemplo, no utilicé el sistema RGB, me pareció pues que funcionaba supremamente mal. Probé con HCB y probé con otro sistema, al final me quedé con el otro sistema. Y pues aquí lo mismo puedo hacerlo con escenas tridimensionales. La ventaja pues de una escena tridimensional es que uno podría pues ubicar como donde quiera a la persona. Se la puede ubicar más atrás o más adelante. El problema es que aquí está la cámara, ¿qué pasa cuando lo muevo para atrás? Que no lo estamos moviendo mucho. Pero bueno, puedo ubicarme pues en un escenario tridimensional acá con diferentes objetos. Y todo esto pues de hecho fue hecho con más o menos eso mismo que hemos visto hasta ahora. De la segmentación del color, pues se quitaba la tela verde, estaba calibrada para la tela verde pues que se tenía ya puesta, etcétera, etcétera. Ahora sí, retomando, tenemos acá el tema de operaciones morfológicas. Entonces, ¿cómo funcionan las operaciones morfológicas? Y yo para este organicé una imagen. Entonces, está acá. Bueno, las operaciones morfológicas nos van a permitir engordar o adelgazar una imagen que esté en blanco y negro. Eso nos va a servir, por ejemplo, para rellenar huecos. Tenemos huecos en la imagen, la engordamos. O nos va a permitir eliminar ruido que tengamos por ahí suelto. Eso se conoce como ruido tipo sal, que es tener unos puntitos blancos por ahí. Para eso es que utilizamos las operaciones morfológicas. ¿Cómo funciona? Les voy a explicar acá el concepto de forma muy paso a paso, cómo se usa. No es que lo tengamos que implementar paso a paso, no, ya está creado, pero para mí es muy importante que el concepto quede claro para que sepan qué es lo que están utilizando. Entonces vamos a tener un kernel. Este va a ser el kernel, este de acá, kernel. Este kernel es esta crucecita de acá. Y esta es la imagen en blanco y negro a la cual le vamos a aplicar este kernel para tratar de borrar este ruido que hay acá. Imagínense que esto es una segmentación de no sé, un insecto o algo y tengo ruido que quiero eliminar. Cuando vamos a hacer la segmentación, lo que hacemos es que, perdón, la segmentación, cuando vamos a hacer la operación morfológica es que ubicamos esta cruz en todas las partes de la imagen y evaluamos si la cruz está completamente adentro o no del objeto. Miremos acá, voy a ubicar la cruz en esta primera esquina. O sea, dicen que acá estoy ubicando la cruz. Voy a ponerle a esto un borde para que se note. Un borde rojo. Es esta la cruz que estoy ubicando acá.
Ahora la pregunta es, ¿todos los píxeles de la cruz son blancos? La respuesta es no. Es decir, que este píxel de acá se quedaría en 0. Es más, por ahora voy a ponerle a todos 127, pues algún gris mientras los empezamos a evaluar. Pues la primera regla es que todos los de los bordes van a estar en negro, pues porque la cruz cuando yo la ubico acá, no todos los píxeles van a estar dentro del objeto blanco porque pues tengo píxeles por fuera. Entonces fijo, los píxeles de los bordes van a estar por fuera. Entonces esto está así. Listo. Ahora sí, empecemos a pararnos. Para calcular este píxel, nos ubicamos en este píxel equivalente a la imagen de entrada y ponemos la cruz. Entonces nuevamente la pregunta, ¿todos los píxeles son blancos? No, entonces se pone en 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mover esa cruz, pero voy a mover de esa cruz para la derecha. Entonces voy a quitar esto acá. Entonces ya para la derecha sería ubicarme acá. Y nuevamente pinto esta cruz acá. Y en esta cruz la pregunta es, ¿todos los píxeles son blancos? La respuesta es no. Si miramos, pues esto nos va a pasar con toda esta línea de acá, incluyendo este, porque en este cuando yo ubique la cruz, ubico la cruz y me va a dar esto. No todos los píxeles son blancos, solo en el centro. Es decir, que esta línea me va a quedar en ceros. La siguiente línea, de esta línea algún píxel va a quedar en blanco. No, en teoría no. Exacto, no quedaría ningún píxel blanco. Porque cuando yo empiezo a parar la cruz, no importa yo dónde la pare, como la puedo parar por acá. Y ninguno de esos píxeles va a estar completamente blanco. Y aquí tenemos por acá. Estos sin bordes. Ahora estamos en esta línea de acá. Paremos, digamos, en este de acá. Parémonos acá. Y volvamos a poner los bordes. Y miremos, ¿todos los píxeles de esta cruz están en blanco? No, tampoco. Es decir, que este píxel, que sería como este de acá, pasaría a ser 0. Cuando yo mueva la cruz para la izquierda pasa lo mismo, etc. Entonces todos estos píxeles de acá pues van a estar en blanco. Miremos que ahí ya vemos que la imagen de salida, ya fijo, no tiene estos ruidos de acá. Y ahora sí empecemos a pararnos aquí, que es ya un poco más delicado. Aquí estos son sus equivalentes. Este viene siendo este me va a dar 0. Este es el equivalente a este píxel. Si nos imaginamos la cruz acá, también me va a dar 0. Para este es pintar la cruz acá. Tengo 2 píxeles en blanco, no cumple, sigue siendo 0. Ahora este es este de acá. Este es el tercero de izquierda a derecha. ¿Este cuánto me daría? ¿Me daría blanco o me daría negro? Negro. Negro, gracias. Pues en teoría todos los píxeles de esa le darían negro. Exactamente, súper bien. Ahora vamos hasta acá, aquí dibujamos la cruz y no me va a dar negro porque tiene estos 2 píxeles de acá en 0. Cuando me paren este de acá, lo mismo, me quedaron 2 por fuera, 0. Y ahora aquí por fin, cuando estoy parado en el tercero, cuando ubiquemos la cruz acá, ahí sí por fin todos están en blanco. Es decir que este píxel, el que vendría siendo el 1, 2, 3, el del centro, 1, 2, 3, este de acá, va a estar blanco. Ya entendiendo que esa es la lógica, quiero que vayan mirando y me van dictando. ¿Este sería blanco o negro? ¿Cuál parte? Donde tengo señalado acá. Este sería blanco, el de la derecha. Blanco, blanco. Blanco. También. Blanco. Negro. El otro, Bueno, el resto negro. 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 Este ya es negro, ¿cierto? Sí. Porque en este quedaría aquí. Es que de ahí con para los adelante esa línea es negra. Eso, súper bien. Ahora miremos acá y este sería negro. Bueno, ¿este cuánto me daría? Blanco. Blanco, súper bien. Sigamos aquí, el que sigue a la derecha. Blanco. Ajá. Blanco. Sí. 1, 2, 3, 5. Blanco. Ajá. Y de ahí El para otro, adelante negro.
No, ese también es blanco y el siguiente sí ya es negro, pero el siguiente es blanco y el siguiente... Ya mira, sí, perdón. Aquí me refiero que no era. Aquí era blanco hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es blanco. Este es el que seguía era negro en la 3, 7 en la 8. 3, 7 en la 8. Este es el que es. El que es. No, pero yo estoy diciendo esta es la acá. Negro, ahora sí, blanco. Negro, Ese es blanco. el otro blanco y el otro negro. Sí, súper bien, gracias. Ahora miremos, seguimos. Este sería negro, este sería. Ahora sí, sigamos con este. Blanco. Ajá. Pues, blanco, diría que todos serían blancos hasta el penúltimo. Yo, Los pero serían esos negros. dos que tienes ahí arribita no deberían ser negros. Estos. Ajá, Este es el equivalente deberían a ser este. negros, ¿no? Pero mira que si paro la Ah, cruz sí, acá, perdón, sí se perdón. salva, Sí, se sí. salva. Ahora, entonces aquí, bueno, aquí ya podemos aprovechar como el concepto de simetría y sabemos que nos va a dar, pues que esta y esta nos van a dar iguales, porque son exactamente iguales, pues. O sea, yo hice esto simétrico, pues, porque no hiciéramos esto tan largo. Y lo mismo acá, entonces esto sigue siendo simétrico. Y ahora sí puedo poner eso acá. Entonces miremos qué ocurrió con la erosión cuando le paro la crucecita en los píxeles. Lo que logré fue eliminar el ruido tipo sal que tenía. Eso es súper útil, pues, porque miremos que siempre que segmentamos nos queda ruidito por ahí. Ese ruidito ya logramos eliminarlo con esa operación. ¿Y qué pasó con la figura que detecté? La adelgazamos, pues quedó como una versión similar pero más flaquita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya que eliminamos el ruido, vamos a volver a engordarla, aplicando la operación opuesta. Y es que nos paramos, y desde que el del centro esté en blanco, o sea, paramos como esta misma cruz de acá. Esperen que me voy a demorar menos haciendo esto acá. Entonces, para hacer ese proceso que acabamos de hacer se conoce como erosión. Y el proceso opuesto de la erosión es la dilatación. Aquí ya recorto aplicar, vamos a ponerle esta transparencia. Entonces piensen que para engordarlo lo que hago es que paro la misma cruz, la paro aquí y significa que tengo que engordarlo acá y acá. Paro aquí la cruz y significa que tengo que engordarlo acá y acá, paro la cruz y tengo que engordarlo acá y acá. Y así sucesivamente voy empezando a engordar la figura con los píxeles, ubicándome solo en los píxeles blancos y engordándolo dependiendo pues del kernel que utilice. Si utilizo un kernel pues diferente, pues el resultado será diferente. Eso es lo que está pasando con la dilatación. ¿Qué dudas tienen del concepto de erosión y dilatación? Entonces, ya vimos, cuando yo quiero eliminar el ruido tipo sal, erosiono, cuando yo quiero eliminar el ruido tipo huecos, dilato. Pero idealmente vamos a utilizar una operación que se llama opening. Opening es erosiono para eliminar el ruido y luego dilato para recuperar la forma original. Aquí está el ejemplo, esta es la imagen ruidosa, la erosiono, luego la dilato y miremos que la forma se conserva casi igual, pero ya no tiene ruido. Y closing es la operación opuesta. Como tengo tantos huequitos, dilato, rellené los huecos, pero ya tengo una I gordita, vuelvo y erosiono y recupero la forma original que tenía. Esta de acá se llama opening, esta se llama closing, la forma en que se... Ahora, inclusive es posible detectar bordes porque yo puedo dilatar, encuentro la versión más gorda, erosiono, tengo una versión más flaca, hago la resta de los dos y estoy detectando los bordes de la silueta. Para erosionar, pues uno crea un kernel, le utiliza la función erode, le dice cuál imagen, cuál kernel y cuántas iteraciones. 2 iteraciones significa que haría esto y quedó esa imagen resultado. Luego vuelvo y lo hago. Aquí en este caso, pues prácticamente destrozaría la imagen porque 2 erosiones sobre esta imagen tan pequeñita prácticamente la acabaría. Miremos de hecho eso que acabamos de ver acá en código. En este mismo código de acá, pero voy a crearle una copia segmentación HCB más operación morfológica. Y tomemos este código de acá, bueno no, voy a tomar un código de acá que ya está más organizado, para que no tengamos que crear el kernel píxel a píxel, porque igual lo podemos crear píxel a píxel, voy a utilizar esta función que se llama
morph ellipse pues no es una función, es una constante que ya tiene una matriz, un kernel pequeñito del tamaño que yo le diga y es un parecido a una cruz. Esto es no una cruz sino como un circulito muy pixelado. Es lo que voy a utilizar para que me quede como medio suavizado. Si uno utiliza un cuadro, la erosión es súper violenta y les borra mucho las esquinas. En la medida de lo posible utilicen o cruces o elipses. Ya tengo mi kernel. Ahora voy a utilizar la operación morfológica que se llama, como tengo ruido tipo sal, por lo que vimos ahorita en la segmentación, me sirve más utilizar la de Open. Que si miramos acá la de Open, era que primero lo erosionaba para borrar el ruido y luego lo engordaba para recuperar la forma original. Entonces voy a llevarme este código acá hasta esta segmentación y decirle aquí a la salida, de hecho ese ya no lo voy a llamar salida, se lo voy a llamar binario. Y ese sí lo voy a llamar output. Y comparemos entonces antes de aplicarle la operación morfológica con la salida original y vamos a volver a segmentar la cajita. Entonces la cajita, pastelemos que yo la guardé por acá. 81, 195. 100. 95. 164, 255. Y el último 123. Pues miremos acá en la imagen original. Quiero que miremos, de hecho acá, miren, sino que es que no sé el que se alcanza a ver en la cámara, pero hay unos, me va a tocar capturar imagen para agrandarlo, hay unos ruiditos tipo sal que se están viendo en la original. Sí se ven en los bordes. Sí se ven, súper bien, aquí, miren, aquí de hecho se alcanza a ver mucho, y aquí arribita, sobre todo así, muy cerquita de los bordes se alcanzan a ver. Son unos ruidos tipo sal que empiezan, y están saltando constantemente, pues porque finalmente es ruido, y se notan acá. Miren que después de yo aplicar la operación morfológica, todo ese ruido que había desapareció. Y el problema de esto es que es tan grande que logró sobrevivir, y pues de hecho vuelve más gordo porque lo estamos engordando pues con la segunda operación. Pero este es el concepto de las operaciones morfológicas. Para Sergio, que fue el que me preguntó ahorita, es claro entonces, digamos, el proceso que se sigue para esto. Sí. Súper bien. Entonces ahora vamos a hacer un cambio, y es que voy a adicionar esto, voy a modificarle algo, y es que voy a detectarle el centroide. Miremos cómo se detecta el centroide. Esta imagen binaria ya no me interesa, la que me interesa es la que se llama salida. Y voy a calcularle el centroide y la voy a dibujar sobre el fotograma original. Acá ya la parte de los sliders, por temas de velocidad no la voy a poner, sino que voy a poner acá estos valores fijos. Esta memoria a corto plazo, 80, bueno, no es igual para que tengan las pantallas, sino las uso. 80, 100, 95, 165, 255 y 120. Y, bueno, claro, y la variable x no existe porque nunca entró acá, entonces vamos a sacar. Y lo malo es que se me bloqueó porque no alcanzo a cerrar la captura de la imagen. Pero bueno, ya está reiniciando otro kernel. Y ya obviamente voy a entrar a explicar este proceso. Por ahora quería mostrarlo primero funcionando y luego les muestro cómo el resultado. Y acá está, bueno, aquí ya lo está segmentando. Creo que los rangos podemos moverlos un poquito porque hay partes donde se pierde mucho.
podría ser ampliarle un poco los rangos. Ahorita vuelvo y le pongo los rangos para modificar. Pero por ahora lo que me interesa es lo de dibujar el centro. Ya miro qué fue lo que pasó, que no me está dibujando el centro. De pronto este valor está muy pequeñito. O cualquier otra bobada puede sacar. Ya miro. Fotograma. Ya. Un error mío de orden de código. Le dije, miremos esta línea de acá, le dije, dibújeme un círculo en la imagen fotograma, pero la imagen fotograma la mostraba por acá arriba. Entonces yo dibujaba el círculo, pero ya había mostrado la imagen, entonces pues no pasaba nada. Ahora sí, entonces miremos acá, que ya tengo un puntico verde que me está indicando en dónde está el centro de este objeto. Y ya pues voy a buscar alguna librería para manejar el mouse y decirle que con esto voy a controlar el mouse, o que dependiendo de la posición me emule una tecla, o lo que quieran. Pero miren que acá ya es, y funciona relativamente pues muy rápido. Dudas de esto que he hecho hasta acá, ya voy a empezar a explicar pues como la parte del código, pareciera inclusive que está volando el puntico sobre la cajita. Pero si no, pues de hecho tiene más sentido que explique eso primero. Ahora vamos a ver este de acá, este es el de características. Y venimos acá. Pues hasta ahora hemos visto varios temas de visión artificial. Nos hemos concentrado un poco en la primera parte, que es en la de segmentación, por ejemplo, separar un objeto del fondo, que fue lo que hicimos por color, o separar un objeto del fondo con la resta del fondo con la imagen actual, o por detección de movimiento, por ejemplo. Esa parte que hemos hecho hasta ahora del curso se conoce como segmentación. Ahora, normalmente la segmentación es el paso 2, el paso 1 es ajustar la imagen. Ajustar la imagen es, digamos, le pongo un difuminado, lo aumento el contraste o el brillo, dependiendo ya de las condiciones. Normalmente yo les recomiendo que difuminen antes de hacer cualquier tipo de operación, inclusive pues aquí me falta difuminar esta para que me vea mejor. Luego viene, vamos a extraer características. ¿Qué características podemos extraer? Hay muchas, por ejemplo, el área, el perímetro, el centroide, los radios. Pensemos en los radios como que yo tengo un objeto y voy a calcular las distancias desde el centro hasta el borde de ese objeto. Las cuerdas son una operación matemática en la que yo tengo un círculo y empiezo a dibujar unas líneas acá. Y esas líneas se conocen como las cuerdas. En un círculo, pues las cuerdas siempre son iguales. En una figura que no sea un círculo, pues no van a ser iguales, porque cuando tengo una figura un poco más amorfa, algo como esto, esta cuerda me va a dar, digamos así, pero la siguiente cuerda, que es cuando empiece como a rotar, pues va a tener que ser más larga para poder llegar hasta la esquina hasta la que tenía que llegar, digamos hasta acá. Y bueno, lo mismo con los radios de un círculo siempre son iguales, pero los radios de una figura que no sea un círculo, pues me van a dar algunos radios más largos y otros radios más corticos. Realmente radio es un poco más asociado como a distancia en círculos, sería como distancia radial, el concepto un poco más general. Puedo detectar también cantidad de esquinas que tiene, para saber si es un cuadro, un triángulo, cantidad de huecos que tiene, dependiendo de lo que yo quiera cómo separar. Puedo extraer otros datos un poco más avanzados, que de hecho es lo que vendrá luego cuando terminemos como de abarcar esos primeros temas. Puedo, por ejemplo, sacar características de la forma que se llaman hue features, que me permiten saber si algo está diagonal, si algo es una línea, si algo es un círculo. Puedo extraer características de Gabor que me permiten tomar decisiones dependiendo del tipo de textura. Cuando uno saca las características de Gabor a un pedazo de madera y luego uno saca las características de Gabor a una cartulina y luego a una tela, le van a dar datos súper diferentes, porque esto me va a permitir extraer unas características numéricas que van a ser diferentes números dependiendo de diferentes texturas. Entonces yo necesito hacer algo. Yo tengo una empresa en la que tengo unos cortes de telas y los tengo que hacer una máquina de estas bandas transportadoras y tengo que separarlos para empacarlos dependiendo del tipo de tela. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo poner una cámara encima, sacar las características de Gabor
ya tener clasificado el sistema, decir como cuáles son los números entre los cuales se encuentra si es el tipo de tela A o el tipo de tela B, y ya luego enviarle eso al actuador para que el actuador desvíe la banda por acá o la desvíe por acá. Algo como eso. Pero las características de Gabor son muy utilizadas en análisis de imágenes, por ejemplo, de árboles, de telas, de corales, por ejemplo. Hard-like son otras características que se utilizan para detectar objetos, ha sido muy popular en detección de rostros, y otras características que se sacan desde los gradientes del histograma y se ha utilizado mucho en detección de personas. Y así mismo hay muchas características que podemos sacar de una imagen, normalmente después de tenerla segmentada. Entre esas pues hablamos de área y de centroide. Para sacar el área ya vimos que podemos utilizar el momentum, que se hace utilizando el M00, pero les había dicho que esos parámetros P y Q yo los puedo mover. Si P vale 1 y Q vale 0, entonces sería esto de acá, M10, es cuando P vale 1 y Y vale 0, Y elevado a la 0 me va a dar 1, X elevado a la 1 me va a dar X. Lo que estoy calculando es la doble integral de toda la imagen, pero estoy evaluándolo, multiplicándolo por el valor que tenga en X. Este valor en sí solo, el momento 1, 0, no me da mucha información, pero resulta que cuando yo divido el momento 1, 0 sobre el momento total, me da el centroide de X. Quiero recordarles que el centroide y el centro geométrico son diferentes. Quiero que miremos acá como si esto fuera un bombomón. Entonces este es un bombomón. Y ya lo tengo segmentado, así que es blanco. Y es blanco en un fondo negro. Si yo quisiera calcularle el centro geométrico, yo lo que digo es decir, bueno, esto mide X píxeles, mide 281 píxeles, le saco la mitad y decirle eso, la mitad está acá. Aquí está la mitad. Y el centro geométrico en Y, pues es decir, lo mismo, esto mide cierta cantidad de píxeles en Y, 113 píxeles, y le saco la mitad. Entonces voy a ubicar este acá en la esquina de arriba y voy a ubicar este en el centro, y ya aquí me da que este de acá es el centro geométrico, este puntico rojo de acá es el centro geométrico. Pero el centro geométrico es diferente al centro de masa. El centro de masa depende de la cantidad de píxeles que haya. Si hay más píxeles a la derecha, pues me va a dar tirado hacia la derecha. Recordemos que el centroide y el, pues calculado de esa forma, y el centro de masa son los mismos, es decir que es el punto en donde yo podría ponerle, digamos, el dedo y va a quedar en completo equilibrio, no se va a caer. Pues lo puedo poner un pivote súper pequeñito acá, pues un punto de soporte súper pequeñito y no se va a caer porque es el centro de masa. Desde el centro de masa y el centro geométrico no necesariamente coinciden. En algo como esta figura de acá, pues va a ser más a la derecha porque es más pesado acá de lo que es acá hacia este lado. Para calcular este centro de masa, que es mucho mejor que el centro geométrico generalmente, porque miremos que cuando yo tengo ruido en la imagen, digamos que esto es un píxel de ruido, y ese píxel de ruido soy tan de malas que está por acá bien a la izquierda. Entonces cuando yo vengo y calculo el centro geométrico, se me va a mover por acá. Porque cuando calculo la mitad, desde el píxel blanco más a la izquierda al píxel blanco más a la derecha, me va a dar un número por acá. Mientras que si lo hago con el centro de masa, no importa ese píxel de ruido, porque como toda la masa está por acá, la pesada, él no se va a mover prácticamente nada. Es mucho mejor ese centroide o centro de masa, y lo calculamos como M10 dividido M00, que es tal cual lo que estoy haciendo acá en el código. Se le calculo los moments a la imagen de salida, que ya es la imagen binaria. Esto es un diccionario en donde la posición 10, pues me guarda el momento 10, lo divido sobre el momento 00 y ya tengo el centro en X. Y el 01 sobre el total me da el Y. Acá lo estoy haciendo solo si tengo una cantidad de masa significativa. Si no tengo masa, pues es tomar una adición sobre 0 y eso es un error que me podría cerrar el programa. Ya acá teniéndolo, nuevamente el resultado es que vamos a poder calcular el centro de masa del objeto que estamos detectando.
Preguntas, ahora sí hasta acá. Yo creo que claro. Súper bien. Ya acá entonces tengo la combinación de los temas que vimos hoy. Vimos el cambio de color en HCB, listo. Hicimos una operación morfológica, listo. Y ahora le aplicamos los momentos, listo. O sea, ya aquí está casi que todo súper cubierto. Podemos mejorar el rango, bueno, etc. ¿Qué tarea les recomiendo que hagan? Bueno, les recomiendo entre comillas, pues es uno de los retos de clase, es que van a segmentar un objeto verde, pero van a hacerlo de forma un poco más automática. Bueno, un objeto verde no, cualquier objeto. ¿Cómo así que de forma un poco más automática? Pensemos en que cuando inicie el programa, yo le pongo este objeto a la cámara. Puede ser una región de interés acá, donde yo pongo el objeto. Y él lo que va a hacer es que va a tomar varios fotogramas y se va a entrenar y va a calcular cuál es el H promedio de esta imagen, el S promedio y el V promedio. Y ya lo que va a hacer es buscar lo que sea parecido a ese H promedio, ese promedio, y así yo no tengo que definir rangos, sino que él con la sola calibración ya va a ser capaz de darse cuenta de cuáles son esos valores correctos y va a funcionar mucho mejor. Porque pensemos a nivel de usuario, pensemos que a nivel de usuario yo hiciera algo como lo que tengo con los sliders, se lo mando al cliente y el cliente dice, bueno, ¿y estos sliders para qué son, cierto? ¿Esto cómo se utiliza? Es muy incómodo de utilizar para mí. Mientras que si los sliders no se los damos de forma tan ambigua como el tener que entender qué es H, qué es S, qué es V, porque no siempre vamos a estar en el lugar donde se va a utilizar la experiencia. Entonces, ¿qué tal si le tenemos solo un valor que se va a llamar tolerancia? Esa tolerancia es qué tan alejado está el H actual del H que encuentra el promedio. Mientras más tolerancia, pues permite más valores, mientras menos tolerancia, permite menos valores. Algo como lo que yo intenté acá, que solo tengo un slider, y ese slider está asociado a esa tolerancia. Bueno, pues de hecho es un numerito, se me acá. Entonces le pongo mucha tolerancia, me detecta todo, muy poquita tolerancia, pues ahí ya me deja detectar a mí también. Pues aquí está, ahí ya con una tolerancia un poco más ajustada. Está como por acá más o menos el valor. Ahora continuemos por acá. Yo cómo manejo esa tolerancia, o sea, yo cómo sé cuando algo está cerquita y cuando algo está lejos. Ese es un concepto muy ambiguo, porque pensemos, pues inclusive en el mismo lenguaje y en el mismo comportamiento pues que tenemos, ese concepto es ambiguo. Si ustedes me dicen, yo vivo cerquita de la universidad, yo diría, sí, yo vivo cerquita de la universidad, pero bueno, pues yo siempre iba en moto, entonces siempre me parecía muy cerquita de la universidad. Si yo dijera, como para irme caminando a la universidad, ya ahí lo pensaría más, yo como, bueno, no, entonces no vivo tan cerquita de la universidad. Entonces ese concepto de saber cuándo un valor está cerquita va a depender del contexto, ¿cierto? Pues ¿cuál es el contexto? Voy en moto, ese es el contexto, voy a pie, ese es otro contexto. Vamos a tratar de interpretar este contexto en unos términos un poco más matemáticos. Se los voy a poner con un ejemplo acá pues con un poco más visual. Pensemos en que me piden hacer un sistema para que la luz de la casa se prenda cuando yo hago un aplauso, por ejemplo. Entonces, yo podría decir algo como esto. Voy a tener acá una gráfica, que es la gráfica del tiempo, versus la gráfica de los decibeles. Entonces, este eje Y es decibeles. Decibeles es el numerito que se utiliza para representar el volumen. Y este de acá es el tiempo. Pues, de hecho, los decibeles se trabajan en valores negativos, menos 60 decibeles ya es un volumen alto. Ignoremos eso, pues supongamos que vaya desde 0 hasta 5, pero no lo digo porque sí, pues lo digo que vaya desde 0 hasta 5, porque estos decibeles, que es el dato real, se están interpretando en forma de voltaje. Esto es un poco más claro para los que tengan más conocimientos de electrónica, pues que creo yo que la mayoría que hayan visto ya cursos de la línea de experiencias. Cuando uno tiene un sensor, ese sensor, un micrófono es un sensor, ese sensor interpreta sus decibeles y esos decibeles los convierte en voltaje. El máximo ruido que él puede escuchar se convierte en 5 voltios y el mínimo
ruido que él puede escuchar se convierte en 0 voltios. Y eso es la información que el sensor le entrega al microcontrolador. Entonces, bueno, para hacer este sistema yo llego y pongo un microcontrolador, lo conecto al micrófono, puede no que haga la falta amplificar la información del micrófono, luego ese microcontrolador conecta un relay y el relay lo conecta al bombillo y el relay lo que va a hacer es switchar el voltaje al bombillo dependiendo de si va a detectar o no ruido. Pero en el microcontrolador pues yo tendría que hacer el programa que me diga dependiendo de sus datos de entrada cuando switcheo ese relay. Así que yo podría decir, así pues como super machetero, voy a decir, si algo se pasa de 2.5 voltios, voy a considerar que eso es un aplauso y que entonces se debe prender el bombillo. Así, súper sencillo, como ubicado en la mitad de ya. Y llego yo, hago una prueba acá y resulta que no funciona. Entonces ya llego y ya ese es mi producto, lo guardo en una cajita bonita y se lo mando al cliente. Pero resulta que el cliente lo prueba y todo el tiempo el bombillo está prendido, a pesar de que no está haciendo nada. Pero resulta que es que la cantidad de ruido que se presenta a lo largo del tiempo en donde él vive, porque él vive al lado de una avenida, es este. Entonces, como todo el tiempo el ruido es tan alto porque vive al lado de una avenida, pues él siempre va a estar por encima del umbral. O por el contrario, yo vendo esto a una biblioteca donde el ruido siempre es súper bajito, entonces uno pues aplaude como es suave y nunca prende el bombillo, me toca hacer como un montón de bulla para poder lograr encender ese bombillo. Entonces miremos que nuevamente aquí el concepto de qué es un volumen alto y qué es un volumen bajito va a depender del contexto. ¿Cómo matemáticamente podemos tratar de solucionar ese problema? Vamos a hacer un sistema de calibración, parecido a lo que les acabo de decir ahorita. Vamos a dejar el micrófono tomando datos en el lugar donde el cliente lo va a tener instalado. El cliente lo va a tener instalado en un salón, entonces vamos a dejarlo ahí en ese salón por, no sé, 2 semanas o algo así por el estilo. Y empezamos a ver que pasa unos datos algo como esto. Entonces, tengo mucho suavizado acá. Entonces empiezan a moverse los datos a lo largo del tiempo. Y me da una gráfica como esta. Entonces yo esa gráfica, ¿qué podría hacer? Podría sacarle el promedio. Este es el promedio de ruido que voy a encontrar. Yo podría de forma muy superficial decir, si está por encima del promedio, bien, si está por debajo del promedio, entonces no. Pero de hecho eso puede no ser una buena práctica porque entonces se nos va a estar apagando y prendiendo en el comportamiento del día a día. Entonces no solo utilicemos el promedio, vamos a ir más allá. Voy a sacar también la desviación estándar. La desviación estándar me representa qué tan alejados están los datos del promedio. Digámoslo acá en una campana de Gauss. Muchos comportamientos en la naturaleza tienen este comportamiento de campana de Gauss, o sea, pero demasiados elementos de la naturaleza. Incluyendo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el peso promedio de un hombre colombiano entre los 20 y 30 años, por ejemplo. Entonces voy a hacer una gráfica del peso promedio de los colombianos entre los 20 y los 30 años. Ese, de hecho, es uno de los comportamientos que cumple una campana gaussiana. Yo me acuerdo de esto, por ejemplo, cuando en su momento yo entrenaba, hace mucho rato entrenaba taekwondo, y nos mostraban algunos de los datos y resulta que casi todos los hombres que están por los lados de los 20 años, más o menos, pues 20, 30 años, están alrededor de los 72 kilogramos, la mayoría. Aunque realmente es menos, pues por ahí desde los como 18 o 25 años era el rango en el que estaba la mayoría de personas que entrenaban. 72 kilogramos. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cuando uno pesaba por los lados de los 72 kilogramos, pues le iba a tocar la mayoría de la población. O sea, me iban a tocar otros 10 personas que estaban en esa misma categoría e iba a ser pues más complejo entrar al campeonato porque hay más gente. Entonces, pues digamos que la recomendación del entrenador era váyase para una parte de la campana que esté más desocupada. Si usted, por ejemplo, no pesara, porque yo en ese tiempo, pues de hecho pesaba más o menos esto, 72, sino que pesara, por ejemplo, 65 kilos, como hay muchas menos personas, miremos que aquí el eje Y me representa cantidad de personas. Entonces, este número tan alto en la campana me representa que hay muchas personas que pesan 72 kilos. Y hay muy poquitas personas que pesan 65 kilos. Habían menos personas todavía
que entrenaban y pesaban por los lados de los 55 kilos, habían mucho menos, pero se habían pues igual. Entonces la idea era, pues digamos por facilidad, uno tratar de moverse la campana un poquito más por la izquierda, pero es el comportamiento. Entonces este dato, por ejemplo, tiene una desviación de 7 kilos. Este dato de acá tiene una desviación de 7 kilos. Este dato de acá tiene una desviación de, se me olvidó sumar, de 17 kilos, por ejemplo. Y alguien que esté por acá, porque también había obviamente gente por el otro extremo, gente que pesaba, digamos, 100 kilos, pues está mucho más lejos en la campana porque tiene una desviación más grande, tiene una desviación de 28 kilos y son menos también. Ese es el concepto. El promedio es el dato que va a estar en la mitad, abro comillas, de todos, que se calcula sumando todos los datos y viendo sobre la cantidad, y la desviación es que tan alejado está cada dato del promedio. ¿Quién tiene alguna duda del concepto de la desviación? Listo, no hay dudas, súper bien. Ahora, ¿qué pasa si yo calculo todas esas desviaciones? Entonces yo ya sé que la desviación de este es 7, la desviación de este es 17, la desviación de este es 28. Y saco todas las desviaciones posibles de todas las personas y las guardo en una lista. Entonces por acá yo sé que este fue 7, 17, 28, etc. Y yo sumo todos estos datos y lo divido sobre la cantidad de datos que estoy calculando. Estoy calculando la desviación, la desviación promedio. Y eso es lo que se conoce como desviación estándar. Voy a calcular el promedio de todas las desviaciones, solo que la desviación pues para aquí me daría negativa, mientras que para acá me daría positiva, porque la resta pues me va a dar diferente dependiendo de lo que lo haga. Entonces le saco primero los cuadrados y la raíz para evitar que me den valores negativos. Pero es más o menos ese es el concepto. Eso se conoce como la desviación estándar. La fórmula es esta de acá: suma de cada dato menos el promedio al cuadrado, dividido la cantidad de datos y en raíz. Divido la cantidad de datos si tengo toda la población, divido la cantidad de datos menos 1 si estoy tomando una muestra de la población. Pues una desviación estándar parece de poblacional y otra es, no recuerdo el nombre, no es poblacional. Ahora, cuando yo calculo esa desviación estándar, entonces yo acá me puedo dar cuenta de qué tanto se alejaron en promedio los datos de este promedio de acá. Y eso me va a dar un número. Digamos que el promedio me dio un numerito. Supongamos que el contexto es más bulloso y que el promedio me dio un 3.5. Y la desviación resulta que me dio un valor, el promedio de las desviaciones me dio un valor de 0.7. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Decir que el umbral que yo voy a poner está ubicado en ese 3.5 más 0.7. Y ya sé que si alguien se pasa de este umbral de acá, del que está arribita, el que está en verde, si alguien se pasa de este umbral significa que está haciendo mucha bulla y este es el que se pondría para efectivamente encender el aplauso. Y podríamos hacerlo como, pensemos en que lo tengo ya como el producto finalizado para el cliente, pues como una cajita con su plafón, su conexión a la luz, ya el micrófono puesto. Entonces le decimos al cliente, muy sencillo, cuando lo instale, presione el botón la primera vez que se va a calibrar, déjelo calibrando un tiempo, luego de que termine de calibrar ya le va a seguir funcionando bien. Entonces ya cuando lo mueva a otra zona que de pronto es más bullosa, vuelve y calibra y ya vuelve a funcionar bien. Este tema de calibración es muy importante cuando trabajamos con sensórica, porque todos los sensores van a tener un montón de relatividad. ¿Qué es mucha luz? Pues nuevamente depende del contexto donde estamos. ¿Qué es mucho movimiento? Depende del contexto en el que estamos. Por eso es que este concepto de calibración es tan importante. ¿Qué es un verde? Depende del contexto en el que estemos. Después pensemos en que podemos hacer este sistema que calibra calculando el H promedio, la desviación del H, y decimos que si se encuentra entre el H y la desviación del H, entonces es el valor que nos interesa. Este es uno de los retos que está acá. Luego cuando pidan alguna tutoría lo podemos revisar con más detalle, pero igual aquí les queda pues como el ejercicio y lo estaré anotando en la tabla, en la tabla de acá. Asimismo, con el de extracción de características les tengo algunos retos
que son para clasificar objetos. Para clasificar esos objetos van a utilizar diferentes características, porque aparte de que calculamos el centroide y de que podemos calcular la masa, también podemos calcular el perímetro. Para calcular el perímetro lo hacemos con esta función que se llama arclength. Eso ya nos da el perímetro. Y hay una unidad bien interesante que se conoce como la compacidad. La compacidad es el perímetro al cuadrado dividido el área. Es una característica muy interesante porque, entre comillas, no depende de la profundidad. Es decir, yo tengo la mano abierta acá y la tengo abierta acá y me va a dar la misma compacidad, a pesar de que me den distancias diferentes. La compacidad, miremos que, porque me da igual, porque el perímetro, cuando yo acerque la mano, el perímetro me dio más grande, pero también el área me dio más grande, entonces me dio la misma. Me alejo, el perímetro es más pequeño, pero el área es más pequeña, entonces me dio la misma. Yo cierro la mano, el perímetro es mucho más pequeño, el área es más grande, me da un valor, pero me hace el mismo número acá. Entonces por eso este dato de acá es tan interesante. Lo podemos utilizar para clasificar objetos como cuadros, círculos, inclusive estrellas, para clasificarlos. Para el ejercicio, ustedes van a ver se perdieron las notas de orador, ahorita vuelvo y lo subo. Unas imágenes para que los descarguen y hagan las pruebas. Igual, pues como saben, los retos tienen más tiempo para entregarlos, pero ahorita un poco el foco es más bien hacer el proyecto. Pero miremos entonces cómo cambia otra de la compacidad. Cuando yo estoy con la mano abierta, el perímetro es muy grande, porque vemos que el perímetro es todo esto de acá, un perímetro muy grande. Y un área muy pequeñita, porque el área finalmente pues está recortando mucho. Mientras que cuando cierro la mano, el perímetro es pequeñito, pero el área sigue siendo grande. Entonces, mano abierta me da una compacidad grande, mano cerrada me da una compacidad pequeñita. Así que con esto yo ya puedo diferenciar mano abierta de mano cerrada después de haber segmentado la mano. Hay otro método muy interesante de clasificación de objetos que se llama el método de la firma. Y es que yo le saco todos los radios a un objeto, digamos, tome este objeto ya segmentado y le saco todos los radios, es decir, le calculo el centroide, voy desde el centroide hasta el perímetro y calculo la distancia. Entonces yo le saco la firma al círculo y me da una línea, porque todos los radios son iguales. Esta es la firma del círculo. Ahora llego y le saco la firma a un triángulo. Entonces este radio de acá me da más grande, este radio de acá me da más pequeño, este radio de acá me da más grande. Entonces miremos que los radios hicieron esto. La firma de un triángulo, pues de hecho son 3 triángulos, la firma de un cuadro son 4 triángulos, la firma de un trapezoide serán 2 triángulos pequeños y 2 triángulos grandes. Lo interesante es que si miramos, cada objeto va a tener una firma diferente. Ese se puede utilizar, por ejemplo, para clasificar flores. Digamos, yo segmento esta flor y la firma me van a dar como unas oscilaciones así, mientras que cuando le saco la firma a esta me van a dar unos picos, menos picos y más grandes. Entonces yo puedo hacer un sistema que le saque la firma, desde la firma saque algunos datos que me interesan como promedio, desviación estándar, asimetría, kurtosis, cualquier otro dato que me imagine, y ya con base en eso determinar cuál es ese dato que tengo. Esto lo seguiremos estudiando con más detalle en la próxima clase. Por ahora pues solo quise enfocarme como en el de centro y les aviso el de compacidad porque de pronto alguno lo necesita para que lo pueda ir utilizando rápido. Entonces compacidad es perímetro sobre área, perímetro cuadrado sobre área. Ahora quiero que miremos este mismo ejemplo que les muestro ahorita, pero con el de quitar el fondo. Voy a poner aquí la cámara apuntando como para el techo. Puse la cámara que me va apuntando para el techo. Excelente. Voy a poner la cámara apuntando para el techo. Y lo voy a ejecutar. Entonces, este tiene el mismo concepto de calibración que habíamos visto. En este se calibra lo que es el fondo. Y luego trata de separarlo de lo que no es el fondo. Voy a abrir acá la cámara porque tengo que quitar los parámetros automáticos. Si no, no tiene sentido. Y miremos acá. Está. Ahora sí. Miren que me detecta. Entonces aquí estoy haciendo pues como un croma basado en el fondo. Acá como tengo el ventilador prendido pues se está moviendo mucho. Pero miremos que acá estoy haciendo la segmentación de la mano. Lo estoy poniendo ya como si fuera un montaje, pues como sobre un fondo cualquiera, y estoy calculando el centroide aquí sobre la mano.
Voy a poner la cámara mucho más arriba para ver si el ruido no, si el ruido de la tela moviéndose no me afecta tanto. Ahora sí, miremos acá. Y miremos que tengo pues digamos un croma, obviamente no queda tan bien, que no es basado en la tela verde, sino basado en la resta del fondo. Hago la resta del fondo, eso es lo que se convierte como en mi máscara, le aplico las operaciones morfológicas para quitarle el ruido. Aquí veo que me falta aplicarle más operación morfológica porque todavía me está dando demasiado ruido. Y luego hago la detección del centro de masa. La parte de poner como los colores en la zona blanca se hace a través de algo que se llama las máscaras, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero pues aquí tengo el ejemplo de una vez como para mostrárselos cómo era más o menos. ¿Alguna duda antes de que terminemos? Cuando digo en la próxima clase me refiero a la clase del martes de la otra semana, porque la del viernes recuerden que es para que avancemos en los proyectos. La idea es que traigan los proyectos como en la medida de lo posible avanzados y empecemos a revisar de pronto qué les funciona, qué no les funciona y tratemos de trabajar bien bastante en eso. Esta parte de las máscaras para hacer los montajes no la prioricé porque no es necesario, pues para esta parte del curso no es necesario, por eso lo vemos en la otra semana. Cualquier duda me van comentando entonces por los canales de los grupos internos. Yo sé que varios ya me enviaron ejercicios, los tengo pendientes de revisar. Había estado pues como ocupado con otras cositas. Me despido, hasta luego. Profe, Sí, una dígame. pregunta. Los videos de la semana pasada, ¿cuándo los puedes subir? Porque, por ejemplo, yo estaba viajando, pues, y demoré más de 2 días viajando, entonces no puedo conectarme a ninguna de las dos. Ah, dale, no, yo pensé que ya los había subido, es que yo normalmente los subo los fines de semana, pero entonces, además que fue que este fin de semana se me olvidó subir todas las clases de la semana. En ese caso, posiblemente las estoy subiendo hoy por la noche. No las subo normalmente hasta ahora porque me afecta la calidad de las otras clases. Normalmente termino clases en la noche y las dejo subiendo. Entonces, mañana posiblemente los encuentre. Listo, profe, muchas gracias. Dale. Chao.